Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy bien, muy contenta de estar en una sesión más de para seguir aprendiendo. Y bueno, espero hayan tenido felices fiestas, que todo esté tranquilo por allá. Y pues vamos a continuar con nuestro curso. Las últimas sesiones las dedicamos a la redacción de un ensayo o un reporte de investigación, que pues fue de un tema de su agrado o ya sea pues siguiéndolo con el que yo llevé en general para después poder ustedes redactar el suyo. Para dar continuidad a este tema de la redacción y también para que ustedes tengan más recursos todavía para escribir, el tema de hoy es el párrafo y los conectores del discurso. Son elementos que cuando uno escribe, pues básicamente en eso está compuesto un texto. Pero pues vamos a ver cuáles son sus elementos, sus características principales para así pues la siguiente vez que se escriba, que se redacte algún texto, pues se haga de la manera más adecuada, más completa, para que el lector o a quien vayamos a dedicar nuestro escrito, pues lo comprenda de la mejor manera posible. Y bueno, en la primera parte he elegido hablar de los conectores del discurso. Y como definición tenemos que los conectores textuales o del discurso son palabras que nos ayudan para cohesionar, para relacionar las diferentes oraciones y párrafos que tenemos en un texto. Se usan más en textos escritos que orales y contribuyen a mejorar una redacción, a darle fluidez y elegancia. Y bueno, esto es muy cierto. Vagamente solemos utilizar este tipo de palabras en nuestra lengua oral, pero cuando redactamos, pues suelen ser herramientas demasiado útiles para comunicar lo que queremos. Tenemos por aquí algunas palabras que en sí son conectores, nos ayudan a unir unas frases con otras, a dar sentido a nuestro texto y como aquí lo dice, a darle fluidez y cohesión. ¿Recuerdan las propiedades de la redacción? Cohesión, coherencia, adecuación, corrección. Y pues aquí tenemos un recuadro que nos va a ayudar bastante siempre que lo necesitemos. Siempre que necesitemos ordenar nuestro discurso, vamos a usar palabras como antes que nada, en primer lugar, en segundo lugar, por un lado, por último, para empezar, a continuación, primero, finalmente, etcétera. Vamos a revisar nuestro texto relativo al COVID-19 para pues darnos cuenta de si usamos este tipo de conectores. Aquí tenemos uno para dar orden. A continuación, estamos de alguna manera dando inicio, ¿no? Después tenemos conectores para introducir en un tema, que pues vendría siendo muy similar que el de orden de discurso, con relación a, con respecto a, por otra parte, en relación con, acerca de. Si queremos añadir una idea, utilizamos estas palabras. Además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, etc. Vamos a ver si usamos algún conector para añadir ideas en el texto anterior. Muy probablemente sí, pues son palabras que ya sin siquiera saber que se trata de conectores, las utilizamos todo el tiempo, incluso cuando estamos hablando en nuestra lengua oral, no solo en la escrita. Bueno, es un texto bastante largo, yo creo que si me pongo a buscar palabra por palabra no termino, pero pues son en general las frases que se utilizan en cualquier texto. Para aclarar o explicar usamos es decir, o sea, esto es, en efecto, conviene subrayar, dicho de otra manera, en otras palabras, con esto se quiere decir, por ejemplo, ¿qué otras se les ocurren? Tenemos también, para ejemplificar, aquí una corrección,
Por ejemplo, concretamente, en particular, pongamos por caso. Si queremos dar una opinión personal, usamos yo creo que. Bueno, yo no les recomendaría mucho el yo creo que, porque pone en duda todo lo que acabas de mencionar. Lo más adecuado yo recomendaría utilizar el considero que o se llega a considerar. Este también suena bastante bien. Este hay que eliminarlo. El yo creo pone en duda todo lo que has dicho, porque creer es como decir vagamente, probablemente. Entonces, mejor utilizar estas otras palabras. A mi juicio, personalmente, considero que, según mi punto de vista, todas estas son muy adecuadas cuando se quiere dar una opinión. Recuerden, el yo creo que pone en duda todo lo que has dicho. Entonces, lo mejor es utilizar cualquier otra de estas frases. Para indicar una hipótesis, recuerdan una afirmación anticipada. Es posible, es probable, probablemente, posiblemente, quizá, tal vez. Esto lo podemos hablar respecto a la vacuna, ¿no? Probablemente haya suficientes vacunas para todos y la pandemia termine, etcétera, etcétera. También tenemos para indicar oposición o contraste, pero, por el contrario, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante, en cambio, al contrario, todos estos indican oposición. Países de primer mundo solían tener buenas costumbres y lograron controlar la enfermedad, al contrario de países de Latinoamérica, donde fue mucho más difícil hacer que la población comprendiera la gravedad del asunto. Indicar consecuencias. Por esto, por tanto, por consiguiente, por lo cual, de manera que, para indicar una causa. Porque, ya que, como, debido a, visto que. Cuando queremos resumir, en resumen, en pocas palabras, globalmente, en definitiva, y concluir o terminar. Si recuerdan en el último video, estuve buscando frases o palabras para terminar el texto. Entonces, pues esto se trata de los conectores, de utilizar las palabras adecuadas para unir las frases, para unir los párrafos y así que tenga pues la mejor presentación posible y sea comprensible. En conclusión, para finalizar, para terminar, para concluir, por último, en definitiva, en resumen, etcétera, etcétera. Un buen ejercicio puede ser construir oraciones con estos conectores, así para que pues eso les ayude a que los no memoricen, pero sí tengan presentes o cuando los necesiten recuerden, ¿no? O necesito un conector para añadir una idea. Puedo decir, por otra parte, por otro lado, igualmente, necesito introducir un tema. Ok, puedo decir con relación a, con respecto a, y así con cada uno de los conectores según lo que se necesite. Si necesitan ejemplificar, si necesitan dar una opinión, si necesitan concluir, hay diversas frases o conectores que nos ayudan a lograr el cometido. Vamos a identificar nuevamente, por lo menos en los primeros párrafos, qué otros conectores encontramos, que yo misma redacté. Aquí hay uno. A continuación, de acuerdo a, ya que, puesto que, de acuerdo, por ejemplo, si bien, quizá, según, de acuerdo a, si bien,
aún así, finalmente. Son varios los que utilicé y si se dan cuenta muchos se repiten, es algo que también no había notado. Puedo cambiarlos teniendo a la mano este esquema, dependiendo de lo que necesite transmitir, si quiero añadir ideas, si quiero indicar una hipótesis, si quiero indicar una consecuencia, utilizo una palabra diferente. Esto también para evitar redundancias o frases que se repitan y se repitan una y otra vez en todo el texto, porque esto lo hace más variado, lo enriquece y así pues comunica mucho mejor lo que queremos decir. Ustedes en su texto, si lo están construyendo o ya lo hicieron, ¿cuántos conectores logran encontrar? ¿Se habían dado cuenta de que son en realidad conectores? Practíquenlos, construyan oraciones, algunas frases, vayan construyendo párrafo por párrafo en su texto. Y es así que se logra pues el texto en general. El siguiente subtema de hoy es el párrafo. ¿Cuántos párrafos tenemos en nuestro texto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 párrafos. Es un texto pues algo largo. El párrafo, que es un tema que también ya habíamos visto, se trata de la mínima unidad de redacción que nos explica y desarrolla el significado de una idea. Por lo general tiene diversas oraciones, que es las que pues ya hemos revisado. Todas ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que controla la información en el resto del párrafo. Todo texto en prosa se organiza en párrafos. ¿Recuerdan lo que era un texto en prosa? Ahora sí que vulgarmente puedo decir que es un texto que va de corrido. ¿Cuál sería un texto que va en verso? Por ejemplo, un poema. De ahí en fuera, cualquier texto, como un ensayo, como un reporte, como una carta, se escribe en prosa y por lo mismo se organiza en párrafos. A su vez, cada párrafo por una o varias oraciones. Es decir, no hay un número concreto de oraciones que un párrafo deba contener. Algo que sí es que se debe iniciar siempre con mayúscula y finalizar con punto y aparte. Los párrafos se pueden identificar visualmente por el uso de la sangría o por un espacio en blanco mayor entre ellos. El párrafo se usa para cambiar de asunto en las conversaciones. Vamos a identificar. Por ejemplo, este primer párrafo se trata de la introducción. ¿Cómo distinguimos un párrafo de otro? Por el espaciado. Ahora sí que por el enter que he dado aquí, aunque también lo puedo hacer por una sangría. Por ejemplo, de aquí lo hubiera borrado, aquí puedo dar sangría y este ya es un párrafo nuevo. La sangría es este espaciado entre la primera palabra de la oración o del párrafo y la hoja en sí. Yo decidí acomodar los párrafos como tal sin dar ningún tipo de sangría, pero también es correcto hacerlo. Como les decía, este primer párrafo es la introducción. Nos da una oración principal, un tema y un cierre. Si se fijan, cada párrafo es una unidad que nos habla de algo diferente. Hay que ser muy cuidadosos con ello porque de lo contrario vamos a desviar mucho el asunto del texto en general. Por ejemplo, aquí ya mencioné que esto se trata de la introducción. Doy una frase inicial, la vida se encuentra en constante cambio y evolución. Aquí doy una pequeña definición de lo que voy a hablar y cierro mi párrafo con es por ello que a continuación se presenta un reporte con los hallazgos más relevantes del coronavirus. Aquí ya tengo mi inicio, mi desarrollo y mi final. Mi conclusión, entre comillas. No es que sea una conclusión en sí misma, pero es en la manera en la que yo estoy dando cierre a ese párrafo o a ese asunto del párrafo, que en este caso mi asunto es la introducción. Mi siguiente párrafo.
Estoy hablando de la definición de la enfermedad de COVID-19. Estoy cerrando. Antes de 2019 no se contaba con la existencia de COVID-19, sino de otras variantes de coronavirus. SARS-CoV-2 es el virus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Y aquí cierro. ¿Y de qué estoy hablando en este párrafo? Eso nos lleva nuevamente a nuestras preguntas de investigación. ¿A qué es el coronavirus? Aquí hay un error, ya dijimos que es una enfermedad, por lo tanto, la coronavirus. La COVID-19. O el coronavirus, será correcto, una disculpa. Entonces, aquí, párrafo por párrafo, tratamos un subtema. ¿A qué me refiero por un subtema? A las preguntas de investigación. ¿Se dan cuenta ahora lo importante que es plantear estas preguntas? Es de ahí que partimos para desarrollar el texto. Ahora sí que de eso estamos hablando en todos nuestros párrafos. Y dependiendo del párrafo, yo voy a hablar de algo diferente. Y voy a dar una pequeña introducción a ese algo, voy a explicar ese algo y voy a finalizar eso de lo que estoy hablando para dar paso a mi siguiente subtema o mi siguiente pregunta de investigación, si lo quieren ver de esa manera. Un párrafo es una unidad de sentido, es decir, aborda un solo aspecto. ¿Qué hubiera pasado si yo en un mismo párrafo hubiera querido abordar el inicio de la enfermedad, los países más contagiados, la vacuna, los síntomas? Pues hubiera sido realmente muy amplio y un texto por ningún lado, sin principio ni final. Es por eso que es muy importante separar nuestro texto en párrafos para que así el lector logre identificar ese inicio de tema, ese fin del tema y logre procesar la información de una manera adecuada. De lo contrario, pues va a tener solo una bomba de información, de texto que al final no va a decirle absolutamente nada. Es una unidad gráfica que empieza con mayúscula y termina en punto y aparte. Recordemos, todos los párrafos tienen que empezar con mayúscula, 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 mayúscula y cerrar con punto y aparte. Esto es punto y aparte. Punto y aparte es que estoy iniciando otro párrafo. Esto hubiera sido punto y seguido, es decir, continúo ahí mismo. Pero no, yo quiero un punto y aparte, es decir, estoy separando un párrafo de otro. Vimos que también cumplimos esa característica, vamos a ver una más. Tiene una extensión variable de 5 a 12 líneas, una o dos oraciones. Es muy importante este recuadro de aquí, lo quiero retomar. Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta, Daniel Cassany. Y esto es muy cierto, va más allá de conocer el abecedario, de unir una letra con otra, de escribir solo una palabra o dos. Significa unir muchas palabras, unir muchas frases, muchos párrafos hasta lograr comunicar algo verdaderamente importante o lo que queremos o deseamos comunicar. Eso es escribir verdaderamente. Y ya hemos visto aquí pues varias técnicas para poder hacerlo, varias palabras que nos ayudan a unir una frase con otra. Hemos mencionado que es importante usar sinónimos, sobre todo cuando hablamos de un mismo tema. Por ejemplo, en este caso, pude haber dicho la enfermedad, el virus, la COVID-19, el coronavirus. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho en todo el texto el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus? Pues es redundante. Ya después del tercer, el coronavirus, pues ya mi lector ya se enfadó, ya le sonó demasiado redundante usar ese mismo eh, sujeto sustantivo para referirme a la enfermedad. Es por eso que hay que usar sinónimos. Hay que usar conectores para unir nuestras ideas. Empezar con mayúscula y terminar con punto. Transmitir de la mejor manera lo que deseamos.
La extensión, como ya mencioné, pues aquí dice que es variable, pueden ser desde 5 hasta 12 líneas. Yo aquí tengo párrafos incluso más pequeñitos, de 4 líneas. Es dependiendo de lo que estés hablando. Yo aquí los he separado porque hablan de diferentes asuntos cada párrafo. Entonces, es por eso que los he separado así. Pero finalmente se trata de que el texto pues luzca llamativo, luzca estético y sobre todo que sea legible, que se pueda comprender, que se usen las palabras adecuadas y nuevamente les repito, tal vez no sea sencillo, tal vez no nos quede a la primera un texto perfecto, pero con la constante práctica podemos obtener muy buenos resultados. Así que no se desanimen, muéstrenme su trabajo y yo estoy para apoyarlos y pues seguir trabajando. No se rindan con eso, es cuestión de práctica. No les llevará un día ni dos, pero sigan trabajando. Es muy importante tener una buena redacción. Es algo que habla muy bien de ti. Otro tip para mejorar la redacción es leer. Lean, aunque sea 10 minutos, tal vez en voz alta, tal vez en silencio, algún artículo que les llame la atención. Si tienen alguna revista, algún libro a la mano cerca de ustedes, aprovéchenlo. Muchas veces lo dejamos a la desidia, pero en serio que esos 5 o 10 minutos que le dediquemos van a hacer una gran diferencia en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de escribir. Los beneficios son realmente demasiados, entonces yo les recomiendo mucho eso. Y también pues pónganse a escribir. Igual si se les complica ahorita un poco el texto o no están obteniendo el resultado que quieren, no se preocupen, es parte del aprendizaje. Poco a poco van a obtener mejores resultados. Y yo también debo seguir practicando. Ese es un proceso que no tiene fin. Uno siempre puede mejorar y hacer trabajos de mayor calidad todo el tiempo. Aquí tenemos otra estructura del párrafo, está un poquito borrosa, pero me interesa que vean en sí las tres partes. Ahora sí que sería como un pequeño textito que tiene su introducción, desarrollo y conclusión, pero en el párrafo es un poco diferente. Lo vamos a hacer a una escala mucho más pequeñita. Tenemos una idea central, un desarrollo y un argumento final. Ok, nos dice que la idea central se trata de, la composición comienza con una oración temática, me parece que dice. Esta primera oración plantea el tema y una opinión, definición o datos sobre el tema. Ok, esta es la idea central en un párrafo y es que eso ocurre en unas pequeñas palabras, tal vez en una frase o dos. Desarrollo, ok, ahora sí, de la segunda oración hasta la penúltima oración. Las oraciones son ejemplos, definiciones, comparaciones, contrastes o argumentos que nos ayuden a apoyar nuestra idea central. Es decir, nos hacen validar o afirmar la idea central. Después tenemos el argumento final, que pues se trata de que la composición termina con una oración de resumen o conclusión que comienza con frases como en resumen, por último, finalmente. Y bueno, esto se utiliza ya lo de las palabras para concluir cuando se tiene, por ejemplo, ya un texto grandísimo, un libro por capítulos, etcétera. En este caso, pues no podíamos poner cada párrafo finalmente en resumen para concluir, porque probablemente se podía interpretar como que estábamos finalizando todo el texto, cuando no es así, es un texto breve, pero de cierta manera sí dábamos cierre a cada párrafo o a cada subtema del párrafo para así no confundir al lector. Y bueno, esto ha sido todo por el tema de hoy. Espero que les haya sido útil. Yo creo que una ventaja muy grande de los videos que he estado compartiendo ahora, si bien no son quizá tan productivos como teníamos nuestras clases en vivo, pueden consultarlos cuando ustedes quieran, pueden dar pausa, pueden ir más rápido, pueden ir más lento, pueden ir pues a su ritmo, como ustedes se sientan más cómodos, más a gusto. Recuerden que estoy para apoyarlos, no duden en escribirme. Estoy pues con toda la disposición, incluso si necesitan algún tipo de apoyo, de asesoría, nos ponemos de acuerdo para una videollamada, para revisar su trabajo, de lo que han escrito, etcétera. Pues saben que con confianza pueden escribirme, ahorita que pues estoy libre de escuela, por así decirlo, y pues todavía pues más tiempo tengo de poder ayudarlos. Espero
espero que les haya sido muy útil este video. Yo sigo por aquí cuando me necesiten y nos vemos la siguiente sesión. Muchísimas gracias por su atención.